Aleluya. Bendito sea nuestro amado Señor. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por este hermoso privilegio que nos concede en esta hermosa hora. Amados hermanos, una vez más estamos aquí para desarrollar nuestro programa Edificando nuestra alma a través de la Biblia. Le voy a suplicar, amado hermano, en esta hora que abra su Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Le bendecimos, amados hermanos, amados amigos, en esta hora, deseando que la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Nos sentimos felices, alegres de poder contar con su sintonía. Es un enorme privilegio saber que usted se mantiene pendiente de este hermoso programa. Hay momentos difíciles, hay momentos en que queremos estar aquí, pero se nos atraviesan ciertas circunstancias que no nos permiten desarrollar este privilegio. Pero damos gloria a Dios porque aquí estamos nuevamente, hermanos, ¿verdad? Recuerde que los siervos de Dios tenemos compromisos familiares y a veces compromisos ministeriales, y aunque digamos que no, hay momentos en que fallamos, ¿verdad? Pero gracias, hermano, por estar en sintonía, por estar pendiente. Les saluda a su hermano Derwin Mauricio Flores, desde aquí, desde Cabina Radio El Verbo Divino, municipio de San Sebastián Saletrillo, en su programa Edificando nuestra alma a través de la Biblia. Leemos la bendita palabra de Dios, amados hermanos, en esta hora, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que padecieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, Padre eterno, porque es gracias a tu amor y a tu misericordia que nosotros estamos una vez más en Cabina de Radio El Verbo Divino, para glorificar, Padre eterno, tu santo y poderoso nombre, para exaltar el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, para poder crecer en fe, en convicción, en esperanza y en espíritu. Padre, gracias porque es a través de tu palabra que nosotros crecemos, Señor, cada día. Gracias, Dios mío, por hablar a nuestras vidas, por dirigir nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón por el camino del bien, por el camino del amor, de la paz y la santidad. Amado Dios, te pedimos en esta hermosa hora que tomes el control de nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a poder comprender cuál es el propósito tuyo para con cada uno de nosotros, que nos ayude, Señor, a poder comprender que tú no quieres, Señor, que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Ciertamente, Señor, somos personas imperfectas, somos personas que fallamos consecutivamente, por así decirlo, erramos consecutivamente, Señor, pecamos, cometemos graves faltas, delitos y pecados delante de ti. Pero aquí estamos, Señor, en esta hermosa hora, reconciliándonos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pidiendo perdón por todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad, todo mal pensamiento, toda mala acción, toda mala palabra, todo mal deseo, Dios mío, que haya
habido en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Dios mío, que seas tú perdonándonos, que seas tú limpiando y purificando nuestra alma con tu sangre bendita, Cordero Santo, para poder estar limpio delante del Padre Celestial. Amado Dios, en esta hora te ruego la asistencia de tu santo y bendito Espíritu para con todos y cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, quien se manifieste a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo quien hable al corazón de cada uno de nosotros, que tu presencia, tu poder y tu autoridad, Señor, se manifieste en todos y cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Jesús, Padre amado, ata todo espíritu contrario, todo espíritu malévolo, satánico, Dios mío, que quiera perturbar, Señor, esta bendición. Lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos que esta palabra es de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Damos gracias a Él por su gran amor, por su gran misericordia. Damos gracias porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Él no miente, Él no cambia, y todo lo que Él ha dicho que hará con nosotros, cumplimiento tendrá. En esta hermosa hora, amado hermano, meditamos en el tema, ¿verdad? Sin la obediencia y la práctica del Evangelio no hay salvación. Dijimos, sin la obediencia y la práctica del Evangelio no hay salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, amado hermano, bien claro el tema: sin obediencia y sin práctica de la santa y poderosa palabra de Dios no hay salvación. Así de sencillo, así de fácil podemos ver, como dice la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A manera de introducción, mi amado hermano, cabe mencionar que hoy en día dentro de las congregaciones hay muchas personas que dicen ser cristianas evangélicas, que dicen servir y glorificar a nuestro amado Señor Jesucristo, que dicen amarle, temerle, respetarle, pero están fuera de hacer eso porque están practicando cosas que a Dios no le agrada. Usted y yo, mi amado hermano, debemos ser sabios, debemos de ser inteligentes y debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Debemos de tener esa cautela, esa precaución en tratar de servirle a Dios de la mejor manera, tratar de servirle a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, pero de una manera obediente, de una manera práctica. Por eso el tema: sin la obediencia y la práctica del Evangelio no hay salvación. Dice el versículo que acabamos de leer: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amado hermano, con respecto a este versículo, el apóstol Pablo, mi amado hermano, nos aconseja a los cristianos evangélicos que ya no andemos, o mejor dicho de otra manera, que ya no practiquemos o participemos de las obras de los impíos. ¿Por qué hago énfasis en mencionar a los cristianos evangélicos? Porque simple y sencillamente el siervo de Dios, el siervo de Cristo, para empezar, es cristiano por su fe en Cristo Jesús, y tiene que ser evangélico porque tiene que practicar y predicar el evangelio que Cristo dejó. Si no es cristiano evangélico, pues allí falta algo, ¿verdad? Puede ser cristiano, pero si no es cristiano evangélico, entonces está inconcluso, está incompleto. Tiene que ser cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque su fe debe estar anclada en el sacrificio de Cristo Jesús y tiene que practicar, predicar y llevar, ¿verdad?, a cabo el santo y bendito evangelio de Cristo. Amén. Entonces, este versículo, Pablo nos aconseja a nosotros los cristianos, amados hermanos, que ya no andemos, dice, como los gentiles. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Ya no podemos andar perdidos, ya no podemos andar, como decimos los salvadoreños, cortando varas, ¿verdad? Ese
adagio, ese dicho que tenemos los salvadoreños, es que anda más perdido, dice la gente, que Adán en el día de la suegra. Entonces, amado hermano, los cristianos evangélicos debemos de andar tal como Dios quiere que nosotros andemos. Dice la palabra aquí, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentiles, amados hermanos, se refiere a todas las naciones que no eran israelitas, o sea, todo ser humano que en aquel tiempo no pertenecía a la nación judía, la nación de Israel, eran gentiles. Entonces, por eso Pablo está diciendo en su escritura, aquí en el versículo 17, capítulo 4 de la epístola a los Efesios, o sea, a la iglesia en Éfeso, le está diciendo Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los cristianos evangélicos, como yo le decía anteriormente, ya no podemos caminar como nuestra mente nos dicte, como nuestra mente nos lo exija, nos lo pida o nos como le dijera yo, nos esclavice. No, nosotros tenemos que tratar por todos los medios de andar como Dios quiere que andemos, ¿verdad? Entonces Pablo hace énfasis a respecto a lo que es la palabra gentiles. O sea, el gentil era aquel que no era judío, aquel que no pertenecía al pueblo. O sea, los cristianos, mejor dicho de otra manera, los cristianos evangélicos no podemos andar como anda la demás gente, no podemos seguir la corriente del mundo, no podemos seguir los pasos de la gente impía, de la gente incircuncisa, pecadora. Es cierto, nosotros somos pecadores, como a un principio se lo dije, usted y yo fallamos, cometemos muchos errores, muchas faltas delante de Dios, pero eso no quiere decir, amados hermanos, que nos vamos a dormir en las cenizas, que nos vamos a dormir en los laureles y vamos a estar practicando las cosas que a Dios no le agradan. Porque una cosa, amado hermano, es que usted y yo erremos o fallemos al blanco, porque eso es la definición de la palabra pecado, es errar al blanco. Entonces, una cosa es que usted y yo erremos al blanco, pero otra cosa es que estemos practicando el errar al blanco, o sea, que lo estemos haciendo consecutivamente. El libro de los Romanos nos dice el apóstol Pablo en su capítulo 2, en su versículo 14 al 16, dice bien claro Pablo allí, Romanos 2, 14, 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿De qué está hablando Pablo? Lo que yo le estoy tratando de explicar y enseñar a usted en esta hermosa hora a través de la bendita palabra de Dios, que cuando los gentiles hacen cosas, ¿verdad?, de la ley, entonces la misma ley los justifica y los muestra limpios delante de Dios. Entonces nosotros los cristianos, amados hermanos, debemos de caminar de la manera más recta posible delante de Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles, amados hermanos, como le dije, son aquellos que no están dentro de la iglesia, que no son parte del pueblo de Dios. Recuerde que Pablo aquí le está hablando a la iglesia, le está hablando a todos los seres humanos o todas las personas que han sido lavadas y limpiadas por medio de la bendita sangre del Cordero de Dios. Y él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya, hermano, los cristianos evangélicos ya no nos podemos dejar guiar
por lo que nosotros creamos conveniente o por lo que nosotros creamos que está correcto. Nosotros tenemos una conducta de fe y esa es la santa y bendita palabra de Dios. Nosotros tenemos una conducta de vida, una conducta de práctica, ¿verdad? De vida, que es el santo y bendito evangelio de Cristo. Entonces debemos de someternos, y si Pablo dice que ya no andemos como los otros gentiles en la vanidad de la mente, lo mejor, amado hermano, es obedecer la palabra, porque si no obedecemos la palabra nos meteremos en graves problemas. El apóstol Pablo también en el libro de los Romanos capítulo 1, en su versículo 21 nos dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si usted es curioso, Pablo aquí está hablando de la culpabilidad del hombre. Todo ser humano sabe que existe Dios, todos los seres humanos sabemos que existe un ser supremo. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros instintos, nuestros sentidos nos hacen énfasis, nos recalcan en nuestra conciencia que existe un Dios todopoderoso, un ser supremo. Pero aquí dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué Pablo está diciendo que ya no debemos de andar en la vanidad de nuestra mente? En el versículo 17 de Efesios 4, porque si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios y nos apartamos, amados hermanos, del mandato divino, sucederá lo que Pablo está diciendo en Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. La misma Biblia, amado hermano, dice bien claro, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero a su fin es camino de muerte. Entonces nosotros los cristianos evangélicos debemos de estar conscientes que si queremos ser salvos debemos de obedecer y practicar la palabra de Dios. Por eso el tema: sin la obediencia y la práctica del evangelio no hay salvación. Amado hermano, usted que me escucha, usted que es un fiel escucha de esta radio, usted que es un fiel audiente de este hermoso programa, yo quiero decirle: muchos cristianos evangélicos dicen: sí, yo soy cristiano evangélico, yo le sirvo al Señor Jesucristo, yo exalto, glorifico su nombre, pero no obedecen la palabra, no practican el evangelio, no practican el mandato divino. Y cuando nosotros no hacemos eso, cuando no obedecemos, cuando no practicamos, amados hermanos, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque estamos vituperando el santo y bendito evangelio de Dios. Estamos vituperando lo que es el sacrificio vivo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 21 dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Amado hermano, es necesario que usted y yo nos humillemos ante la gloriosa presencia de Dios. Es necesario que usted y yo, mi amado hermano, nos humillemos ante el mandato divino. ¿Por qué? Porque solo el que se humilla será exaltado, mas el que se exalte, dice la palabra, será humillado. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, porque es necesario que la iglesia del Señor sea sumisa, es necesario que la iglesia del Señor sea obediente. Queramos o no queramos, tenemos que sujetarnos a la palabra, tenemos que sujetarnos al mandato divino, porque así es la voluntad de Dios. Dice Pablo a la iglesia de Colosas en su capítulo 3, o sea, la epístola a los Colosenses, capítulo 3, del versículo 5 en adelante, dice Pablo el consejo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, ni sino que Cristo es el todo y en todos. ¿De qué estamos hablando? Esta hermosa enseñanza nos dice que Pablo está aconsejando a la iglesia a través de esta porción bíblica y nos está diciendo que ya no tenemos que practicar, amados hermanos, las obras infructuosas de la carne. Ya no tenemos que practicar aquellas cosas que no le agradan a Dios: la blasfemia, la malicia, el enojo, la ira, la soberbia, la altivez, el orgullo, el ego, la jactancia, la vanagloria. Hermano, hay muchas cosas que nos separan de la bendición de Dios. Hay muchas cosas que yo he entendido hasta el día de hoy, que en vez de ayudarme a escalar peldaños hacia la gloria eterna, me están haciendo descender en vez de ayudarme a ascender. Pablo dice bien claro a los colosenses que no tenemos que andar practicando las obras del mundo impío y pecador. Dice el mismo versículo 17 de Efesios capítulo 4, dice: andan en la vanidad de su mente. Mire, esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, amados hermanos, Pablo se estaba refiriendo a un grupo de personas que andaban conforme su voluntad. Y para colmo de males, dice bien claro, andan en la vanidad de su mente. Y la vanidad, el predicador dice allí en el libro de Eclesiastés, dice: vanidad de vanidades. Todo es vanidad, o sea, la vanidad no nos conduce a nada bueno. Entonces, cuando Pablo dice andan en la vanidad de su mente, a la verdad, mis amados hermanos, el problema de los gentiles se da en que ellos se enfocaban más en su libre albedrío, y eso los hacía apartarse de la sumisión al mandato divino. Y si bien es cierto que Dios respeta nuestro libre albedrío, pero también, amado hermano, usted y yo debemos de estar conscientes que un día todos nosotros, los seres humanos, seamos salvos o no seamos salvos, sean cristianos evangélicos o no sean cristianos evangélicos, daremos cuentas a Dios por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Por eso Pablo dice allí bien claro que andan en la vanidad de su mente. No podemos decir que amamos a Dios y servimos a Dios cuando estamos haciendo lo que nosotros querramos, lo que mejor nos agrada, lo que más nos gusta o como más nos gusta hacer las cosas. Pablo es bien claro y nos dice allí, ¿verdad?, que este grupo de gente andaban en la vanidad de su mente. Hoy en día, muchos ministros, muchos pastores, muchos líderes no queremos hacer énfasis en estas faltas, en estos errores. A veces por temor a caer mal, a veces por temor a que el miembro se vaya, a veces por temor a que el miembro se retire de la iglesia o se traslade a otra iglesia. Amado hermano, amado líder, amado pastor, amado siervo, yo le digo en el nombre de Cristo Jesús, usted y yo hemos sido puestos para hacer luz en medio de las tinieblas. Usted y yo hemos sido llamados para señalar el camino, la verdad y la vida. Y el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Y para llegar a donde está Cristo Jesús, para poder ser levantados al día del rapto, ¿verdad?, y unirnos juntamente con Cristo Jesús, es necesario, amado hermano, que nosotros dejemos esas cosas que no nos ayudan a edificar
alimentar nuestra alma, que no nos conducen a un peldaño espiritual, sino que por el contrario nos separan de la presencia de Dios. Pablo está hablando bien claro y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuántos no andarán en la vanidad de su mente? ¿Cuántas personas no andarán haciendo lo que mejor les parece? Haciendo o practicando las cosas como ellos creen conveniente, como a ellos les gusta, como a ellos les agrada. ¿El problema cuál es? Romanos capítulo 14, versículo 11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Oiga, daremos cuenta a Dios. Llámese pastor, llámese ministro, llámese evangelista, llámese predicador, llámese diácono, presidente, vicepresidente, secretario, llámese el que hace limpieza, llámese el que recoge los sobres. Yo no sé cuál sea su privilegio. Lo único que sé, que la palabra bendita de Dios me enseña a mí que yo debo de andar sabiamente, que yo no debo de andar en la vanidad de mi mente, sino que debo de andar en obediencia, respeto y sumisión al santo y bendito mandato de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Versículo 18 de Efesios capítulo 4 dice el apóstol Pablo: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oiga, el apóstol Pablo nos escribe claro los problemas que estaban padeciendo los gentiles, así como los menciona en el versículo 17. Dice que los otros gentiles andan en la vanidad de su mente, y dice: teniendo entenebrecido el entendimiento. Amado hermano, el mensaje de la palabra de Dios es para quitarnos las telarañas espirituales, es para despejar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, e inyectar en nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón la vitamina espiritual, que es la santa y bendita voluntad de Dios, la santa y bendita palabra de Dios. Por eso dice aquí: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En primer lugar, podemos ver que en este versículo 18, ¿verdad?, estas personas eran apáticas a la vida de Dios, o mejor dicho, eran apáticos a la vida cristiana evangélica. Eso es lo que yo le explico o trato de enseñar en esta hora, que hay muchas personas dentro de las congregaciones, son miles de personas dentro de las congregaciones que queremos o estamos viviendo el evangelio a nuestra manera, y no debe de ser así. La palabra de Dios dice bien claro que estas personas eran apáticas, y su dureza de corazón generaba en ellos la ignorancia de la voluntad divina. A veces, y aunque duela decirlo, muchos de nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, no las estamos haciendo como Dios quiere. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El Señor Jesucristo por eso dice bien claro en la Escritura: hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. O sea, Dios quiere, amados hermanos, que seamos humildes, que seamos sumisos, que seamos obedientes a su palabra. En tercer lugar, podemos ver que este versículo habla que estos gentiles, por su dureza de corazón, o sea, esa dureza de corazón en ellos generaba en ellos la ignorancia de la voluntad divina. No es que no tuvieran conocimiento de que existe Dios, no es que no tuvieran conocimiento de que hay un ser supremo, no.
no, había una dureza en su corazón que, o sea, por decirlo así, el orgullo, la soberbia, ¿verdad? Aquella jactancia, aquella vanagloria no los dejaba ser sumisos, no los dejaba ser humildes y practicar lo que Dios quería que se practicase. Entonces la dureza del corazón, amado hermano, genera ignorancia de la voluntad divina. Debemos de entregar nuestro corazón a Cristo Jesús, pero no entregar una parte de Él, sino que entregarlo plenamente, completamente, para que nosotros seamos limpios y purificados. En tercer lugar, puedo ver yo también en este versículo 18, que aquí dice bien claro que lo que es peor, amado hermano, en este dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay para la dureza de su corazón. ¿De qué estamos hablando? En tercer lugar, yo puedo ver que lo que es peor que la dureza de corazón en aquellas personas los privaba del conocimiento de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para el ser humano. Eso es lo que sucede hoy. Muchas personas no quieren estar dentro de la iglesia cristiana evangélica porque ignoran las bendiciones que Dios tiene preparadas. Amado hermano, yo le digo hoy, son 3.565 promesas que hay en la palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros. 3.565 promesas que Dios quiere cumplir en su vida y en la mía. Pero ¿por qué no se cumplen? No se cumplen porque a veces nosotros, los disque cristianos evangélicos, tenemos entenebrecido el corazón, estamos ajenos, apáticos a la voluntad de Dios. La dureza de corazón nos priva de las bendiciones, la dureza de corazón nos priva de muchos galardones, de muchas bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. El libro de los Romanos, en su capítulo 4, mi amado hermano, en su versículo 21, dice de la siguiente manera: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oiga, aquí está hablando que el Señor es poderoso. ¿Para qué? Para cumplir todo lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Se cumple, se cumplirá. Si Él dice, te bendeciré, no te desampararé, contigo estaré en las buenas, en las malas, yo seré tu sombra, tu mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se cumplirá en cada uno de nosotros, pero para ello debemos de apartarnos de las vanidades, debemos de apartarnos de la falsa manera de vivir en la que anda el mundo. Por eso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No permitamos que el orgullo, la soberbia, la jactancia, la altivez nos endurezca el corazón. Hay miles de promesas para todos y cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, seamos sabios. Seamos sabios, ¿por qué? Porque sin la obediencia y la práctica del evangelio, amado hermano, no hay salvación. Si usted y yo no somos obedientes y prácticos dentro del evangelio, no llegaremos al reino de los cielos. Versículo 19 del capítulo 4 del libro de los Efesios dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Oiga, el apóstol Pablo nos explica en este hermoso versículo el gravísimo error de los gentiles. Perdieron toda sensibilidad. Conforme usted, amado hermano, nos vayamos apartando de la obediencia y de la práctica del evangelio, vamos a ir cayendo en un abismo, y ese abismo se llama, amado hermano, perder la sensibilidad. Nos vamos a ir volviendo cristianos tibios, cristianos helados. Entonces vamos a ir perdiendo aquel gozo, aquella alegría, aquella manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice aquí, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad.
Una vez usted y yo perdamos la sensibilidad, estamos en graves problemas, porque perder la sensibilidad, mi amado hermano, le quiero explicar esto, la sensibilidad es la facultad del ser vivo o del ser humano de percibir los estímulos externos e internos a través de los sentidos. O sea, cuando usted y yo perdemos aquella comunión íntima con Dios, cuando usted y yo dejamos de sentir las caricias de Cristo Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos muriendo espiritualmente, vamos en decadencia, vamos en retroceso, estamos prácticamente en una agonía espiritual. Entonces eso sucede, y dice Pablo aquí, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amado hermano, tenga cuidado, amado hermano y amigo que me escucha, si usted siente que está perdiendo esa sensibilidad, si usted siente que ya no le haya gozo a los cultos, si usted siente que ya no se siente bien en medio de la alabanza, de la adoración, de la oración, si usted siente ya no le haya gracia, ya no le haya plenitud a leer la bendita palabra de Dios, a escuchar un mensaje del santo y bendito evangelio, usted está perdiendo la sensibilidad. Y lo que sigue después de perder la sensibilidad, porque aquí dice los cuales después de que perdieron la sensibilidad, dice se entregaron a la lascivia. O sea, cuando se pierde la sensibilidad, el postrer paso será entregarse al pecado, dejarse ir, lanzarse en el lago de pecaminosidad, bañarse en el lago de pecaminosidad. Entonces aquí dice se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuidado, perder toda sensibilidad no es bueno en un cristiano. Es mejor que volvamos al primer amor, es mejor que retornemos a aquellos que nos mantiene vivo. Es mejor, amado hermano, que nosotros nos mantengamos obedeciendo y practicando la palabra. El versículo que acabamos de leer dice: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad. ¿De qué estamos hablando? La sensibilidad, le explicaba yo, que es la facultad, ¿verdad?, de percibir los estímulos externos y externos. ¿Cuáles son los estímulos externos de un cristiano evangélico? El primer estímulo de un cristiano evangélico, ¿verdad?, el estímulo es aquello que nos hace seguir caminando, esforzándonos, sacrificándonos por obedecer y practicar la palabra. El primer estímulo es que vamos a obtener la corona de la salvación. Otro estímulo que se pierde, ¿verdad?, cuando se pierde la sensibilidad de los estímulos externos, es poseer la vida eterna. No, si de todos modos que todos pecamos y que no hay ninguno perfecto, entonces esos estímulos se van perdiendo. El querer obtener la salvación, el querer obtener la vida eterna. Otro estímulo externo es añorar llegar al reino de los cielos. Otro estímulo que se va perdiendo cuando se pierde la sensibilidad es el privilegio de ver y de vivir juntamente con Cristo Jesús. Son estímulos externos, promesas que Dios nos ha dado. Otro estímulo que se pierde también externo, ¿verdad?, es conocer la nueva Jerusalén. Recuerde, amado hermano, allá está la nueva Jerusalén, allí están las cosas que Dios ha preparado. Otro estímulo que se pierde es reinar juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se pierde la sensibilidad. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja, amado hermano, en el capítulo 4, versículo 30 del libro de los Efesios, que es nuestra cita base, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando usted y yo no practicamos ni obedecemos la bendita palabra de Dios, el santo
santo y glorioso evangelio, vamos perdiendo la sensibilidad y perdemos esos estímulos externos que le acabo de mencionar. Pero también hay estímulos internos. ¿Cuáles son los estímulos internos de un cristiano? Ser parte de la naturaleza divina. Ese es un estímulo que no se compra, hermano, ni con oro ni con plata. La Biblia dice que desde el momento que usted y yo creímos y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Entonces somos naturaleza divina, tenemos ese sello que Dios nos ha puesto, donde Él acredita que usted y yo somos propiedad divina. Entonces ese estímulo se pierde cuando perdemos la sensibilidad, cuando ya no practicamos y obedecemos el evangelio. También los estímulos internos que se pierden al perder la sensibilidad es la paz, el gozo y la seguridad que Cristo, ¿verdad?, reina o da a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. También, amado hermano, se pierde el privilegio de ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ese es un estímulo interno que no cualquiera tiene. La seguridad y la fidelidad de Dios, eso se pierde cuando ya no practicamos, cuando ya no obedecemos la palabra de Dios. La fe y la confianza que Cristo ha preparado un lugar especial en el reino celestial para mí, se pierde cuando yo pierdo la sensibilidad. Por eso dice aquí bien claro en el versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amados hermanos, debemos de entregarnos con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que mantiene viva nuestra sensibilidad. Debemos de ser sumisos, y cuando la palabra nos esté hablando, así como hoy en esta hermosa hora Dios está hablando a mi vida, está exhortándome a seguir adelante en la práctica y la obediencia de su mandato divino, así usted, mi amado hermano, tanto usted y yo, debemos de ser sumisos y aceptar la corrección, porque si no aceptamos la corrección, perderemos la sensibilidad, y al perder la sensibilidad, amados hermanos, entraremos a ese pecado, como dice aquí, se entregaron a la lascivia. Oiga, se entregaron a la lascivia. Esta frase en el versículo 19 del capítulo 4 de los Efesios denota, amado hermano, exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución y lascivia. ¿De qué estamos hablando? Exceso de pecaminosidad. Permiso para pecar. Ay, de todos modos, si ya no hay ningún perfecto, entonces le den rienda suelta al pecado y empieza a hacer y deshacer, y ese es grave problema delante de la presencia de Dios. Ausencia de freno. ¿Qué quiere decir ausencia de freno? Ausencia de freno quiere decir que nos soltamos, rienda suelta, que no hay quien nos detenga. Indecencia, ya nos da lo mismo que la gente vea o que la gente no vea. Disolución, ya no somos, ¿verdad?, espirituales, sino que nos convertimos en personas pecaminosas, en gente apartada de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir. Por eso, amado hermano, usted y yo debemos de tener ese especial cuidado. Debemos de pedirle al Señor que Dios nos ayude a seguir adelante. Debemos de pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría justa y necesaria para ser humildes, para ser obedientes, porque recuerde, sin la obediencia y la práctica del Evangelio no hay salvación. No hay salvación.
La lascivia, mis amados hermanos, es uno de los males que proceden del corazón. Así de sencillo. Aquí dice bien claro, por eso se entregaron, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, la lascivia, amado hermano, nace en el corazón del hombre. ¿Pero por qué nace? Porque se apartó del bendito y glorioso evangelio, porque no quiso obedecer la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, Pablo nos está diciendo que usted y yo tenemos que respetar las normas de conducta establecidas por Cristo Jesús a través de su santo y bendito evangelio. Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Claramente se está refiriendo a la iglesia y a todos aquellos que hemos sido lavados y limpiados por la bendita sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Él nos está confrontando, nos está exhortando a ser obedientes, a ser prácticos del evangelio. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, amado hermano, pueden haber miles de personas, pero la palabra de Dios es bien clara, y con esto voy cerrando, donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Dios es claro en su palabra, Dios es recto en su palabra. No podemos decir que Dios miente, no podemos decir que hay segundas oportunidades, no podemos decir que Dios es alcahueto, que Dios es injusto. No, simple y sencillamente, sin obediencia y sin práctica del evangelio no hay salvación. En el evangelio de San Juan, y con esto termino, capítulo 14, versículo 4, dice la bendita palabra de Dios. San Juan 14, 4, dice el Señor bien claro en su escritura. Le dice el Señor a su discípulo amado, le pregunta ahí, le dice, si algo pidiere, versículo 4, capítulo 14, y si sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Oiga, bien claro, el Señor está hablando con sus discípulos, y cuando está hablando con sus discípulos, viene y dice, si me fuere y preparare el lugar, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Él dice, y sabéis a dónde voy, o sea, ya no había mostrado, y después dice, y sabéis el camino. ¿Cuál camino? Dios lo dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo sabemos el camino, la verdad y la vida. Usted y yo conocemos la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es de que simple y sencillamente, como le dije a un principio, sin la obediencia y la práctica del evangelio no hay salvación. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos instruya a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, para poder ser humildes, para poder ser reverentes, para poder ser obedientes y sumisos y prácticos al santo y bendito evangelio de Dios. Así es de que en esta hora, hasta aquí la meditación de la palabra. Oramos para darle gracias a Dios por el consejo de esta hermosa tarde. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra he podido comprender, Señor, que hay muchos defectos en mi vida, que hay muchos errores en mi caminar dentro del cristianismo. Padre, gracias porque es tu palabra, Señor, ese espejo que saca a luz, Señor, mis faltas y mis errores. Padre, gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Ella se queda y cumple el propósito para el cual tú la
has enviado. Gracias, Dios mío, porque has hablado a mi mente, a mi alma y a mi corazón. Y en el nombre de Jesús, Padre eterno, yo te ruego y te suplico que perdones todo pecado que haya cometido, que me limpies y me purifique, que me ayudes, Señor, a ser humilde, Señor, que me ayudes a ser obediente y sobre todo, Dios mío, a ser práctico, Dios mío, de tu santo y bendito evangelio. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que bendigas cada hermano, cada hermana, cada amigo que está en sintonía de esta hermosa radio. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tu palabra se cumple en el corazón de cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Cristo, al cual sea la gloria, la honra y la alabanza, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.